Buenas noches. Bueno, la verdad es un placer poder estar acá con ustedes para poder analizar y debatir un poco la escuela secundaria y el nivel superior. Mi nombre es Celeste, soy la licenciada Domecq, me acompaña el licenciado Roldán y la licenciada López. Para dar comienzo a este seminario, arrancaría hablando de la escuela secundaria y no puedo dejar de pensar en el origen de la escuela secundaria. Escuela secundaria o escuela media, porque todavía estamos en ese debate de cómo la tenemos que llamar, pero una escuela secundaria que se originó para la clase elitista, para un cierto grupo, y se diferencia con la clase obrera que tenían una escuela de oficio, una escuela secundaria que sus ideales son la Revolución Francesa, el positivismo y la Revolución Industrial, que van a ser los pilares justamente del sistema educativo. Y una escuela secundaria que aún la seguimos pensando como elitista, porque no fue creada justamente para todos, como podemos pensar la escuela primaria, que sí fue pensada para todos, gratuita, obligatoria, porque la idea era educar al ciudadano. Así que empezando con este origen de la escuela secundaria y después una obligatoriedad de 2006 que logra que las masas entren, tendríamos que pensar qué sentido tiene la escuela secundaria, sí, el sentido de aprender, el sentido de poder insertarse en el mundo laboral o simplemente para seguir estudios universitarios en un futuro o lo que llamamos terciario, que después también lo vamos a hablar un poquito. Así que te doy pase a vos, Evelyn. Bueno, podemos nombrar lo que sucedió en el gobierno de Macri con la educación. Con el gobierno de Macri se dieron de bajas los convenios universitarios en las escuelas públicas y privadas, dejaron a miles de trabajadores sin trabajo. Y una fecha muy importante fue la del 1 de septiembre, de cuales hubo alrededor del ministerio una movilización de organizaciones sociales para defender la ley de ESI, de cuales querían darla de baja, también solicitando la continuidad y el denunciamiento del presupuesto de las escuelas, de cuál ese presupuesto que se daba años anteriores a las escuelas públicas bajó relativamente. También algo que podemos hablar del gobierno de Macri, que ya sabemos y somos muy conocidos, que es un modelo neoliberal, que durante su gestión hubo endeudamientos, baja recaudación, despidos y aumento de pobrezas y desocupación. Sí, un modelo que, si justamente hablamos de la escuela secundaria, un modelo que piensa en la meritocracia, en el talento, en lo individual, con esto de la cuarta revolución tecnológica, hace que solamente en educación se piense en forma individual. Totalmente. Y en base a eso, podría empezar a hablar un poco de qué pasaría si pensamos en una escuela secundaria inclusiva, cómo hacemos para poder hablar de esas políticas educativas que implique que haya inclusión verdadera en cada sector, o generar espacios de inclusión en todos los órdenes. Y hablando de inclusión, podemos decir que es un término que se empezó a usar en el común docente, en la práctica docente hace pocos años, porque antes lo creíamos la inclusión en niños o en alumnos con alguna discapacidad, y sin embargo lo empezamos a usar cuando tratamos de integrar o esta integración social de los inmigrantes. Después se empezó como a jerarquizar o se empezó a hacer más legal el término inclusión. Hoy todavía es un debate, cómo hacer, cómo pensarlo desde el derecho humano, justamente. Y si hablamos de la escuela obligatoria, que si me permito, teniendo la escuela obligatoria, la obligatoriedad de la escuela secundaria, mejor dicho, puedo pensar en la universidad. ¿Cómo puedo enfocarme en la universidad como derecho? Y esto pasó en los gobiernos tanto de Cristina Kirchner como de Néstor, donde hubo una ampliación de la oferta, esta creación de nuevas universidades que se dio principalmente en el conurbano, primer y segundo cordón, que me dio acceso, me dio matrícula,
pero también me dio todo un análisis de este nuevo grupo, de estas nuevas subjetividades. Y en base a esto también puedo pensar en la asignación universal por hijo, que permitió quizás a muchas familias que puedan sus niños, sus hijos, terminar la secundaria para pensar en la universidad como derecho, y algunos dispositivos propios de la universidad que son, puede ser económicos como el Progresar, o mismo dispositivos como algunas tutorías como para empezar a entender el funcionamiento de la universidad. Que si bien lo pensamos como un derecho, tiene todo, cómo uno materializa, cómo vas de lo teórico a ser material, la frase la universidad como un derecho, con la ampliación de la oferta, con las tutorías, con la ayuda económica. Y siempre está dando vuelta el término de la inclusión, de la diversidad, cómo meter en la universidad, claro, en la universidad, que haya una diversidad tanto de razas, de edades, de ideales y hoy también de género, ¿cómo no? Obviamente. No podemos obviar a Jorge Steinman, de cuales él dice que aborda la necesidad de replantear y desarrollar políticas académicas, universitarias, que dinamicen el currículum y potencien el desarrollo de la formación y la titulación universitaria. También menciona las políticas académicas que surgen de un marco normativo, que plantean desafíos actuales que sean actuales para otorgar derechos y fomenten oportunidades. Digamos, ofrecer oportunidades a esos jóvenes que quieren estudiar, de cuales hayan terminado la secundaria, no tengan el título todavía, pero llegan mayores de 25 años, tienen toda la oportunidad de estudiar si ellos desean estudiar. La ley de educación superior, que se estableció en 1925 y sus modificaciones establecen que todas las personas que aprueben la educación secundaria puedan ingresar libre y puedan estudiar. Tampoco podemos obviar y dejar de pensar en las contradicciones de estas políticas, ya que en los últimos años hicieron un aborde en el ámbito universitario con ampliación de acceso por el cierre y recorte de nivel superior de la formación docente, lo que aún llamamos terciario. Pero aún así la construcción académica es que busca el traspaso de eso, la formación docente universitaria, donde logra la disputa de educación en los sentidos formativos, de cuales no se ve todo el trabajo que hay afuera del aula del docente. Por otro de los temas que tenemos que abordar es el sentido de los cuales se elaboran las políticas educativas en los últimos tiempos, de cómo el docente tiene que ejercer su vocación, ¿sí? Uno de los agentes constructores van a ser las políticas de turno, que durante las últimas décadas va a ir cambiando gobierno tras gobierno, no es algo que se mantiene y siempre se va a ir constituido por el colectivo docente, siempre por el saber de un grupo de expertos, digamos, ¿sí? El trabajo docente que se transmite en un mundo institucional y en el aula se va a formar a través de una construcción social, una construcción de los sentidos y una construcción cultural, ¿sí? Se va a enfocar en el alumno. Continuando con los sentidos, ¿qué sentidos se construyen alrededor del enseñar? ¿Y cómo estamos nosotros en la sociedad como profesión, como trabajo, o es un oficio, ¿sí? Si bien estamos en una sociedad capitalista, consumista, es muy importante pensar en el salido del docente, el cual se ha habido afectado desde varias décadas, ¿sí? Empezando desde la década del 90, cuando estuvo el neoliberalismo impuesto por el presidente Menem, llevaron a la precarización del docente, enfrentando así mayores cargas horarias, reducción de sueldo, falta de seguridad laboral, que a su vez eso se va a transmitir directamente sobre el aula, donde el docente era cruelmente atacado, al ver también una crisis económica nacional, la posibilidad de ser despedido en cualquier momento, y por más que sea un salario bajo, el despido, la falta de trabajo es un pozo, es un retorno, donde a su vez el gobierno pretendía que el docente presentara una actitud flexible, autónoma y disciplinaria en frente a todos los ataques que se recibía del gobierno. De estas políticas se obtuvo una desfinanciación de la educación y una pérdida a nivel educacional que poco a poco ha tomado crecimiento durante las últimas décadas.
pero que por las políticas del gobierno de turno suele ser golpeada nuevamente una y otra vez. ¿Sí? Ahora le damos el paso a los analistas que van a seguir a continuación.